¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Les doy, como siempre, la más cordial de las bienvenidas a este tiempo de Archipiélago Directo en la sintonía de la 10, Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria. Cada día, cada jornada de lunes a viernes, salvo días festivos, como por ejemplo el próximo viernes, pasado mañana, no estaremos con ustedes en esta sintonía. Estaremos el lunes solo para Gran Canaria, porque en Gran Canaria el próximo lunes no es festivo, y para Tenerife a partir del martes de la semana siguiente. Una sintonía que suena cada día desde hace ya algunos añitos, desde la etapa incluso de Gestión a Radio, teníamos esta sintonía para nuestro tiempo de radio. Entonces no se llamaba Archipiélago Directo, se llamaba de otra forma, pero que teníamos también este sonido, esta sintonía que cada mañana a esta hora aproximadamente les da, como siempre, la más cordial de las bienvenidas. Hoy, como saben, una horita, a partir del mediodía estará con nosotros Joan Gualo, en una semana en la que hay mucha información, entre otras, pues por ejemplo, ayer sesión de control del Gobierno de Canarias, en donde se volvió de nuevo a debatir sobre muchas cuestiones, entre ellas las de inmigración. También los efectos de la guerra de Irán, o de Estados Unidos, Israel contra Irán, y a la espera, efectivamente, de que se pueda o no ver cómo se puede ir haciendo algo más de lo que se está haciendo con respecto a esa situación complicada para la cesta de la compra, para los canarios. El gobierno de Canarias pidiendo por otro lado al gobierno central la posibilidad de endeudarse un poquito, ya que tiene esas cifras mejoradas. Ayer se conoció los datos del empleo o del desempleo. Canarias va por delante en la creación de empleo con respecto a el territorio nacional español. También en la jornada de ayer supimos un poquito más, o conocimos un poquito más, de la región Susmasá, por la visita que están realizando al archipiélago canario los representantes de Marruecos. Y esta semana, como bien saben, el partido de fútbol del Tenerife, la Unión Deportiva Las Palmas, jugará el domingo. El domingo lo hará concretamente con el Real Valladolid, y lo hace aquí en casa a 4 puntos del ascenso, o de la posibilidad de ascenso. Le valdría, por ejemplo, también un empate como en el partido anterior para mantenerse, siempre y cuando los demás equipos que están ahí en los primeros puestos de la tabla clasificatoria pues también vayan perdiendo. En definitiva, en referencia a la Unión Deportiva Las Palmas, nos queda ese partido el domingo con el Valladolid. Es otra final, sin lugar a dudas, a partir de las 20 horas. Luego le queda con el Andorra. Creo que el siguiente es el Andorra el día 10 de... No, el día 10 de mayo. El día 10 de mayo a la 1 de la tarde va a Andorra a jugar Fútbol Club Andorra, Unión Deportiva Las Palmas. Luego tiene que jugar también fuera el día 17 de mayo, Almería, Unión Deportiva Las Palmas. Y el 24 de mayo con el Real Zaragoza en el Estadio Gran Canaria. Y luego le queda también otro partido con el Deportivo. Unión Deportiva Las Palmas, allá en Galicia. Con respecto al Club Deportivo Tenerife, ha comunicado, por cierto, el Cabildo, que coloca una gran pantalla delante del Cabildo para seguir el partido por el ascenso. Doble fiesta que será en el Heliodoro Rodríguez López, y si no cabe la gente allí, pues estará mucha gente también en otra celebración frente al Cabildo, en la Plaza de la Candelaria. Y es el viernes, dice un titular del periódico El Día, por poner el ejemplo, viernes soñado del Club Deportivo Tenerife en caso de ascenso. Nadie se quiere perder, evidentemente, esta fiesta del ascenso del Club Deportivo Tenerife, con entradas agotadas para el partido contra el Baracaldo en el Heliodoro Rodríguez López. Les hablaba de cuestiones como la de
Por cierto, ayer también por fin declaraba Inmaculada Medina, exconcejala socialista del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, decía al salir que había contestado a todo lo que se le había preguntado en el caso Valca, que investiga la venta de agua para riego, haciendo supuestamente trampa para que un empresario pues ganara dinero. Inmaculada Medina decía ayer que tenía la conciencia limpia, por fin hoy puedo respirar, lo decía ayer. Y las cosas se complican en cuanto al gremio médico, porque Gran Canaria está liderando la huelga de participación médica aquí en el archipiélago canario, con un 16% del seguimiento. No puede ser más, entre otras cosas, según argumentan, porque hay servicios que cumplir y los tienen que cumplir. Y en cuanto al Parlamento de Canarias, vamos a irnos un ratito para saber qué fue lo que ayer sucedió en este debate de control del Gobierno de Canarias en el Parlamento de Canarias en la jornada de ayer. Empezaron pues por hablar sobre la situación de Canarias ante la inaplicación por parte del Gobierno de España del reglamento de la Conferencia de Presidentes actualizado. Luego también se esperaba, o lo que se puede esperar, Canarias se preguntaba concretamente de la próxima activación del Pacto Europeo de Inmigración y Asilo, que está pendiente, pues eso, de que se active. La pregunta la hacía Raúl Armas, de la agrupación herreña de Independientes. ¿Qué va a pasar? El Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea para que Canarias abra un escenario que poco tiene que ver con normativas y marcos teóricos, y sí... Bueno, pues la pregunta quedó hecha, explicada, argumentada, ilustrada por el diputado herreño y respondida por el presidente canario. Señora Costa, mucha preocupación. ¿Preocupación? Mucha preocupación es lo que nos genera este nuevo desarrollo, nuevo realmente, porque la política migratoria se aprobó, del reglamento que la Unión Europea pretende aprobar el 12 de junio, día en el que Su Santidad el Papa previsiblemente va a estar aquí en Canarias. Nos preocupa, por un lado, la ausencia de convocatoria de la Comisión Migratoria, porque no sabemos la posición de España. Parece que ahora el día 5, creo que es de mayo, el 18 de mayo, se va a celebrar por fin esa conferencia sectorial, de tal forma que sepamos cuál va a ser la posición de España, porque evidentemente en Europa, en el seno de las instituciones, se relaciona con los Estados miembros. Nosotros hemos hecho nuestra propuesta claramente. Vamos en contra de que se puedan establecer centros fuera de la Unión Europea, y a eso me refería con sumidero del incumplimiento de derechos humanos. Vamos en contra de la política donde los países ricos van a poder pagar para no asumir inmigrantes y que se queden en la zona fronteriza. Y, por supuesto, vamos a garantizar que el trato... Preocupación, por tanto, del Gobierno de Canarias sobre ese Pacto Europeo de Migración y Asilo, que, como bien indica, preocupa a Canarias, entre otras cosas, porque estamos aquí, al lado prácticamente de la costa africana. Estamos en la costa africana, mejor dicho, a pocos kilómetros, en una de nuestras islas, pues ahí en mediana compartida con el territorio marroquí, y que, bueno, pues en tal caso preocupa al gobierno de Canarias. También se le preguntaba por el potencial transformador por parte de Casimiro Curbelo, el gomero, el presidente del Cabildo Gomero, transformador del desarrollo del FEDECAN de Canarias, los fondos de desarrollo de Canarias. Hace ya aproximadamente una década, usted participó en aquella ocasión, yo también tuve la posibilidad de hacerlo. Bueno, pues eso, potencial transformador, hoy vamos un poquito más rápido, el presidente del gobierno también respondía a este. Señor Curbelo, cuando conseguimos en la negociación con el Gobierno de España dejar de compensar al Gobierno de España por el extinto ICTE, se generaba una obligación menos de compensar al Estado por un importe de 160 millones de euros. En aquel momento, hace 10 años, 11 realmente, cuando empezamos a trabajar, lo que teníamos claro es que si se introducía en el gasto corriente de la comunidad autónoma, no íbamos a conseguir elementos aceleradores de lo que era la generación de empleo. Bueno, pues en la línea que otras veces ha argumentado el Gobierno de Canarias, que tiene importancia, relevancia el impuesto general de tráfico de empresa.
en aquel entonces llamado así, Impuesto General IGTE, Impuesto General de Tráfico de Empresas aquí en el archipiélago canario, y que finalmente, bueno, pues esos fondos ya no hay que dárselos al Estado y nos lo quedamos, digamos, esos fondos se distribuyen aquí en Canarias más directamente. Bueno, más directo estuvo el portavoz de la oposición, Luis Campos, de Nueva Canarias, bloque canarista, pidiendo o preguntando al presidente si piensa activar alguna medida dirigida a las personas y a las familias canarias para paliar los efectos de la crisis derivada de la guerra en Irán. Tal y como les comentaba anteriormente, había sido un tema debatido en el Parlamento canario. La pregunta, como digo, la hacía el portavoz nacionalista, Luis Campos. Y la verdad es que las consecuencias, además de las humanitarias terribles, el impacto social y económico se está dejando ver en todo el mundo, pero de manera muy especial, señor Clavijo, en Canarias. Lo decía usted precisamente en su primer día. En el bolsillo de los canarios y canarias desde el primer día. Y la respuesta de este Gobierno, por ser benevolente, hoy vengo amable, ha sido insuficiente, señor Clavijo. Primero porque llegamos tarde y segundo porque de fondos propios... Bueno, pues la respuesta a esa pregunta amable... En el día de hoy. Gracias por la amabilidad. Mire, quizás vemos la realidad de distintas ópticas. Nosotros no solo hemos devuelto... Las consecuencias de la guerra es el encarecimiento del crudo, y eso se deriva en un incremento de los costes del transporte, en algunos casos hasta el 40%. Nosotros, en la esfera de nuestra competencia, le estamos devolviendo el 99,9% del impuesto del combustible a los transportistas, para que al menos el transporte interior, que es el que nosotros tenemos capacidad para gestionar, pues no tenga que absorber todo el incremento derivado del combustible. Pero si un producto viene de Taiwán o si un producto viene de fuera, nosotros no vamos a poder intervenir en ese coste del transporte, porque está fuera de nuestra comunidad autónoma. Para eso nosotros hemos articulado la bajada del IGIC. Yo sé que a usted le parece poco, pero mire, el 3,5% subió la inflación en España, un 3% en Canarias. Estamos conteniendo la inflación, que es lo que castiga el bolsillo de la familia. Por otro lado, se ha sacado desde el área de economía los bonos consumo, donde se va a poder ampliar para los productos básicos, aquellos que necesitan. Por lo tanto, va directo a la familia. Unos bonos de consumo que, por cierto, pues se agotaban en, una barbaridad. La gente fue concretamente a por los bonos, ¿no? Rápidamente. Bueno, dejamos esta cuestión. Ayer, desde el grupo Vox, que usted apoya, vuelve de nuevo a hablar de los inmigrantes de carácter ilegal, según Vox. Premia a aquellos que han hecho las cosas mal. Y la pregunta iba por su opinión de la circular que Instituciones Penitenciarias ha enviado a todas las cárceles españolas para facilitar la regularización a los inmigrantes ilegales que se encuentran en prisión preventiva. Por eso nos gustaría saber la opinión de su gobierno al respecto. Bueno, pues la respuesta por parte de Fernando Clavijo. Señor Galván, no voy a entrar a calificar porque nosotros tenemos, al menos en la formación política de la que yo formo parte, no descalificar, no insultar, porque ya bastante tensión, bastante crispación se está produciendo en la vida política, que lo que se está traduciendo obviamente es que los ciudadanos nos vean a los políticos más como un problema, como una solución. Por lo tanto, al menos en la parte que a mí me toca, vamos a intentar que el discurso y el debate de las ideas sea con cordialidad, tono amable y desde luego con un ánimo productivo. Mire, nosotros la opinión que tenemos de esta regularización es que se ha hecho pensando más en los réditos y en la polarización política, cosa que por lo visto han conseguido con su fuerza política, que en las personas. Y las personas vulnerables, las personas que no son ilegales, las personas que han venido buscando un futuro mejor para ellos y para sus hijos, no merecen que el fracaso de la política migratoria, que el fracaso del control de nuestras fronteras por parte de Europa y por parte de nuestro país, al final lo acaben pagando ellos. Por eso nosotros entendemos que a esas personas hay que dar una oportunidad de vida. Bueno, pues contrapregunta de Vox. Me gustaría que se pronunciara acerca de la circular para facilitar la regularización. Bueno, le insistía, no ha querido entrar en esa cuestión. El presidente. Señor Galván, si me pide, esto es una sesión de control del Gobierno de Canarias, con lo cual, si usted pide que yo me someta a la sesión de control, me someto gustosamente de la gestión del Gobierno. Pero yo creo que a usted le mandan el argumentario de Madrid, creo que tampoco están pasando por un buen momento, porque creo que
no os quiero descalificar a vos, es que... Bueno, pues en tal caso, no quiere contestar como Gobierno de Canarias, porque es una gestión del Gobierno central. Su organización, la democracia, la libertad de opinión, creo que no existe. Pero mire, yo gustosamente ya he dicho lo que el Gobierno de Canarias piensa, que hemos debatido, y es que la regularización es la prueba evidente del fracaso de una política migratoria y de control de nuestra frontera. Bueno, pues repitió en la respuesta, le insistía el portavoz de Vox, también desde el PSOE canario, que también está en la oposición, preguntaban si consideraba positiva para los intereses de Canarias la regularización administrativa extraordinaria de personas migrantes que ya residen en nuestro país, aprobada por el Gobierno de España. Le formulaba una pregunta que no admite ambigüedades, señor presidente. Vamos a escuchar la respuesta de Fernando Clavijo. Señor Franqui, darle a las personas la posibilidad de labrarse el futuro, darle a las personas la posibilidad de contribuir al estado de bienestar, darles a las personas seguridad jurídica, siempre es positivo, señor Franqui. Por supuesto que es positivo. Nosotros, el grupo político del que yo formo parte, hemos dicho que estamos de acuerdo y apoyamos la regularización. Es más, no es patrimonio solo de ustedes. Opinión del presidente de Canarias, respuesta o contrarrespuesta del PSOE. Ambigua, de que por una parte somos positivos y estamos de acuerdo, pero por otra ponemos dificultades a lo que se ha aprobado por el Gobierno, que, insisto, tiene la legitimidad de la sociedad. Entiende el PSOE de Canarias que se está poniendo impedimentos para la regularización de los migrantes. Gracias. O por lo menos eso yo lo he entendido así. Porque este Gobierno está al lado de las personas, nos hubiese gustado poder haber establecido una cita previa, poder haber reforzado los servicios sociales de los ayuntamientos, de la consejería, poder haber tenido información correcta y haber preparado el dispositivo. Porque Otro asunto debatido en el Parlamento de Canarias fue sobre el POSEI. Ya saben ustedes que al final, bueno, pues se ha aprobado. Señoría, buenos días. En este caso, desde las filas del Partido Popular. Sí, Juan Manuel García Casañas. Se mantuvo el 8 de abril en Bruselas con el comisario de Agricultura y Soberanía Alimentaria, Christopher Hansen, y también con algunos de los ponentes de ese informe. Bueno, la pregunta es una valoración sobre el futuro del POSEI en Canarias tras la reunión del pasado día 8 de abril con el comisario de Agricultura y Alimentación de la Unión Europea y los ponentes del informe del próximo marco financiero plurianual. La respuesta fue dada por Manuel Domínguez González, vicepresidente y consejero, pues entre otras cosas, de los asuntos de Europa. Presidenta, señoría, señor Casañas. Bueno, lo primero es que hace un año aproximadamente tenía la oportunidad de tener reuniones en Bruselas, en donde una vez regresé me reuní con el consejero de Agricultura y con el presidente y les dije que teníamos cierta preocupación por lo que podía suceder con el POSEI hace un año. En aquel entonces no molestó a nadie que fuese a Bruselas como ha molestado en estas últimas semanas. Fíjese que si voy es porque voy y si no voy es porque no voy. Y ahora le explico esta parte. Pero una vez hemos ido a esa reunión, tras el buen trabajo del consejero, tras la iniciativa mantenida por el presidente, y como allí está el grupo parlamentario de mayor peso al que represento en Canarias, pues tenía la obligación de ver cuál era la enmienda que se iba a tratar de la mano, usted lo mencionaba. Bueno, pues total, lo que se consiguió exactamente en el POSEI es que efectivamente le haya sido respetada la, digamos, con el apoyo evidentemente de los grupos en el Parlamento Europeo, de la Comisión y demás, y del comisario concretamente, sobre el POSEI, que se respetará para las regiones ultraperiféricas. Y desde el PSOE también se preguntó al Gobierno sobre la imagen con dignidad, la imagen que se da en las familias canarias para llegar con dignidad a final de mes. La pregunta la hacía Nira Fierro. ¿Cree usted, señor Domínguez, que le da mayor dignidad para llegar a final de mes a la gente rebajar impuestos a quien juega al golf? Bueno, pregunta desde el... Muchas gracias, señora presidenta. Señora Fierro, voy a empezar casi como terminaba usted. Habló usted con Pedro Sánchez a ver si de las 246.000 viviendas que ha prometido llega una, aunque sea una Canaria. Ha llegado 0, 246.000 viviendas
y a Canarias han llegado 0 viviendas. Por lo tanto, mire, ¿sabe lo que pensé que usted me iba a decir hoy? Lo mismo que dijo el ministro Torres hace una semana. Debate parlamentario. Reflactemos el IRPF y me tengo que sonreír. Es que me tengo que sonreír, señor. Bueno, pues cosas del juego de la política, se aprovechan de los errores, de las equivocaciones en los términos aplicados y luego pues en el Parlamento pues se hacen estas cositas entre los políticos. Respuesta, como decíamos, de Manuel Domínguez, y también se le preguntaba por parte de Javier Nieto Fernández, se le preguntaba a la consejera de Hacienda Matilde Asián Pastora Asián González, exactamente su nombre completo, sobre si ha llegado el momento, si cree que ha llegado el momento de bajar los impuestos de una vez. Escuchamos la pregunta. Gracias, presidenta. Señora consejera, buenos días. Desde el grupo Vox. En 3 partes. El qué es lo que le pido, por qué y cómo. El qué le solicito yo desde Vox: bajada en serio del IRPF, de los impuestos. Fíjese, se lo solicitamos, si quiere, se lo suplicamos por el bien de los canarios, baje el IRPF en serio, el tramo autonómico. Pero falta el porqué. Respuesta de Matilde Asián. Vamos rapidito. Señor diputado, el Gobierno de Canarias lleva bajando los impuestos desde que se inició esta legislatura. Se ha hecho de forma selectiva porque 3 son las razones que aconsejan una bajada de impuestos, de las cuales somos absolutamente partidarios. La primera es garantizar la financiación correcta. Bueno, pues han bajado ya impuestos, no creo que bajen más los tramos del IRPF en Canarias, al menos no creo que sea esa la idea del Gobierno, aunque la pregunta venga desde el Grupo Vox. Han volado los minutos de esta primera parte. Hoy la hemos destinado a este debate del control, de la sesión de control del Gobierno en el Parlamento de Canarias. Vamos con el alto en el camino en este tiempo de radio en Archipiélago Directo en la 10, Capital Radio y Capital Radio en Gran Canaria. Tras la pausa volvemos con ustedes. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Si quiere invertir con seguridad en criptomonedas y busca asesoramiento legal y tributario en el universo de la economía digital, en Glitae Abogados le acompañamos asesorándole en inversiones en criptoactivos, constitución de empresas con capital social en bitcoins, tokenización de inmuebles, wallet frías y relaciones con exchange. Contacte con nosotros en glitaeveteres.com, donde puede realizar sus consultas de forma online de manera cómoda y confidencial. O llame al 922-211-257. 922-211-257. Porque somos corredores de seguros, creemos firmemente que es mejor cuando va acompañado de nuestros servicios. Segurosa cuenta con profesionales que aportan transparencia y profesionalidad. Diseñamos nuestros productos de manera personalizada buscando la seguridad y satisfacción de nuestros clientes. Segurosa trabaja con las principales aseguradoras. Para más información nos puede llamar al 922 24 6408, por WhatsApp al 688 982 922 y en segurosa.com. Para personas inquietas, Capital Radio. Te recordamos que puedes seguir Capital Radio Gran Canaria en Facebook, localizándonos como Gran Canaria FM Capital Radio. En iVoox con igual nombre para oír los podcasts. Y para escucharnos en directo puedes hacerlo en la plataforma radiomap.eu, buscando nuestra emisora en Las Palmas.
De paso, recuerda nuestro número de WhatsApp 689 443 487. Capital Radio. Soy Ángel Alonso y estoy aquí para decirte que no buscamos más audiencia. Tan solo queremos oyentes como tú que sepan apreciar la calidad y las cosas bien hechas. Objetivo La Luna. Aquí, en Capital Radio Gran Canaria. Capital Radio es un buen soporte para darte a conocer o promocionar tus servicios o productos. Puedes publicitarte pidiendo información sobre nuestras ofertas de campaña en el 828-045-057. Publicidad a nivel regional o solo para Gran Canaria. Infórmate sin compromiso. El Rompeolas, un magazine diferente. Martes de 1 a 2 de la tarde en simultáneo en la 10 Radio Tenerife y Capital Radio Gran Canaria. No te lo pierdas, será el comienzo de una gran amistad. El Rompeolas con Javier Rodríguez. Capital Radio. Gran Canaria, 101.2 FM. Regresamos con todas y todos aquí a la antena de la 10, Capital Radio, para la isla de Tenerife, provincia de Santa Cruz de Tenerife, y para Capital Radio en Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria. Bueno, estábamos escuchando el debate en el Parlamento de Canarias, en el que luego pues hablaron de otras cuestiones, concretamente sobre las medidas en las que se está trabajando para mejorar la situación que vive el profesorado que imparte docencia en la isla de La Graciosa. También desde La Gomera preguntaban, por otro lado, algo concreto de la isla de La Gomera, el grado de ejecución presupuestaria de la Consejería de Educación, concretamente, y del año 25, y previsión para el año 2026, preguntado por la diputada Sonsoles Martín Jiménez. Respuesta del consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez. Ejecución presupuestaria. Creo que es un dato que no podemos obviar, y mucho menos dejar de demostrar y de visibilizar. ¿Qué hacemos con el presupuesto, en este caso, de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte? Con más presupuesto que nunca. El mayor presupuesto de la historia de la democracia en Canarias con respecto al área de educación. Hemos ejecutado concretamente, exactamente, en el año 25, el 99,23%. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando este que les habla presupuesta con todo su equipo, lógicamente, de cara al ejercicio presupuestario, lo hacemos con rigor y lo hacemos atendiendo a las necesidades que tenemos en la consejería. ¿Para qué? Para cubrir, lógicamente, el capítulo 1, que es el que más peso presupuestario tiene en el área de educación, pero también para ejecutar y poner en marcha programas que benefician al conjunto de la comunidad educativa. Ante eso, nosotros lo que hemos hecho, lógicamente, es mayor contratación de personal, también mayor contratación de personal auxiliar, también la reducción de ratios, también pues la figura que usted decía ahora y que habíamos anunciado ayer de la incorporación de los profesionales. Bueno, pues datos de inversión del presupuesto del año 2025 en ese más de 90%, y en la previsión de que este año 2026 pues se va por el mismo camino. Desde luego nosotros, en cuanto a información se refiere de la Consejería de Educación dirigida por Poli Suárez, la verdad es que bastante activa sí que lo es. El tiempo dirá si de una manera acertada, que esperemos que sí, por el bien de la educación en el archipiélago canario. También se preguntaba por cuestiones de la isla de La Palma, concretamente por las novedades sobre el corredor del sur de La Palma. El consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata, era el encargado de contestar al respecto. Saben el compromiso y el interés de esta consejería y de este equipo completamente con el fortalecimiento de la línea eléctrica en la isla de La Palma y con el impulso definitivo a una demanda histórica
de la isla como es el Corredor del Sur. Pero quisiera, antes de nada, contextualizar la realidad del sistema eléctrico de transporte en La Palma. Una isla en la que nunca se ha respetado el criterio de seguridad N-1, que es algo muy simple. La red debería seguir funcionando ante cualquier problema en la línea con la que cuenta, y en la actualidad solo contamos con una línea de alta tensión que lleva la electricidad de Los Guinchos al Valle de Aridane, y desde esos dos puntos... Bueno, quiso ilustrar, quiso profundizar un poco más el consejero al respecto de la respuesta. También le preguntaban sobre las acciones por parte de Alicia Van Ostende, recordarán ustedes, socialista, consejera del Grupo Socialista en su momento también, acciones que se han llevado a cabo en los 2 últimos años en respuesta a las peticiones formuladas por las manifestaciones del 20 de abril del año 2024 sobre Canarias tiene un límite. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor consejero. Como bien sabe, hace 2 años la sociedad canaria salió a la calle a manifestarse para pedir un cambio en el modelo social y económico de Canarias. Canarias tiene un límite que se ha llevado a cabo. Las reivindicaciones de los colectivos sociales, muchas de esas demandas están y seguirán estando en la agenda del Gobierno, y en lo que compete a la Consejería de Transición Ecológica y Energía estamos dando pasos firmes, avances importantes en lo que se refiere a la transición energética como en la protección de nuestro medio natural. Bueno, no estamos de acuerdo, creemos que poco o nada se ha hecho más allá de estudios y de planes. Miren, le voy a dar unos ejemplos. La ley de biodiversidad. La sociedad pedía una aprobación inmediata hace 2 años. Usted tiene un texto aprobado por el Pacto de las Flores en el 2023. Solo ahora ha sacado el anteproyecto de Ley de Biodiversidad e Información Pública. Bueno, le recriminaba que solo ha hecho algunas cosas, que realmente no ha hecho su trabajo. Y se olvida de los problemas de Canarias cuando gobierna. Y podemos darle varios ejemplos durante esta legislatura, pero nos hemos puesto a trabajar. Un ejemplo claro de esa demanda. Bueno, pues recordaba que ella gobernó y que se olvidaba de los canarios entonces. En fin, se aprovechan, como decíamos, de esas cuestiones de usted estuvo gobernando, tampoco hizo nada, yo estoy haciendo pues lo que estoy haciendo. Esto, como decíamos ayer en el debate del Parlamento de Canarias, que hubo pues muchísimo más. Hubo también en bienestar social, igualdad de infancia, por ejemplo, cuánto comienza a prestarse el servicio de ayuda a domicilio especializada. Se le preguntaba a la consejera, lo hacía Jana González Alonso, la diputada. Presidenta, muy buenos días. Desde el grupo de Coalición Canaria. El informe y respondía Candelaria Delgado. Bueno, ahora desarrollaré mejor mi respuesta, pero bueno, usted lo ha dicho, como aguas de mayo, pues a 1 de mayo estará establecido el servicio de ayuda a domicilio especializada en la isla, en concreto en las islas de Fuerteventura, de Lanzarote, de Tenerife y de La Gomera. Ese servicio de ayuda a domicilio especializado que comenzó, se contrató el pasado mes de abril, y que a lo largo de este mes pues han ido haciendo las contrataciones del personal necesario, cifrado en más de 550 profesionales que prestan. Y con respecto a otra pregunta más, ayer en el debate se le preguntaba a ver si lo digo, a Narváez Quintero, al consejero del sector primario, se le preguntaba ayer por parte de Marcos Vergaz Villalba del Grupo Socialista, sí, del Grupo Socialista, sobre la carga burocrática que están soportando los componentes de un gremio como es el sector primario. Nuestros hombres y mujeres del campo, de la ganadería y de la pesca. Hombres de mujeres del campo, ganadería y pesca, haciendo de administración. El agricultor no de administración, de administrativo. Cultiva expedientes, cansados de estar enterrados, y se lo voy a decir. Bueno, pues a ver lo que contesta el consejero. Escuchamos. Gracias, brevemente. Señor Vergaz, bueno, coincide con la pregunta incluso que me hacía el diputado de Felipe ahora mismo, y sin duda es complejo porque usted lo ha dicho, ¿sí? Hay muchas legislación que no corresponden a la comunidad autónoma, a quien está preguntando usted, son legislación de los planes generales, que desgraciadamente entendemos que no se han adaptado. Nosotros estamos regulando y terminando, y espero que ya en pocos meses ya definitivamente tengamos unas directrices y un reglamento del uso del suelo agrario para obligar, en este caso, obligamos, y quiero decir que está de acuerdo la FECAN en que lo hagamos, en que le obligamos a la FECAN a poner suelo agrícola y ganadero en sus planes generales y si no modificarlo. Y en los que es existentes ya le ponemos los parámetros para qué es lo que se puede hacer y qué no, para que no exista interpretación, porque desgraciadamente
puede ser que tengamos 88 interpretaciones diferentes en Canarias de lo que se puede y lo que no se puede hacer en el suelo agrícola de Canarias, suelo rústico agrícola, con lo cual eso va a aclarar. ¿Hemos simplificado normativas? Sí. Bueno, pues trabajo, como dice el consejero, que se realiza en ese ámbito. Dejamos el Parlamento Canario, vamos con cuestiones, por ejemplo, con lo que les comentaba anteriormente al respecto de la visita efectivamente, de la misión marroquí que se encuentra en el archipiélago canario. Tuvieron la oportunidad en esta ocasión de visitar el Instituto Tecnológico de Canarias. Este martes concretamente se realizaba esa visita. El memorando se firmaba un memorando de entendimiento en materia de innovación, ciencia y tecnología, en un acto que refuerza la cooperación institucional y el impulso a proyectos estratégicos de desarrollo con esa región marroquí. Desde la participación de la Consejería de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, la consejera delegada del ITC, Guayarmina Peña, tras el acto protocolario de la delegación, realizaba una visita a las instalaciones del ITC para conocer distintos proyectos estratégicos que se encuentran en marcha. Al respecto de esto, pues dijeron algunas cosas. Vamos primero con las valoraciones de la consejera de Universidades. Bueno, hemos recibido a la delegación de Agadir, devolviendo un poco el viaje que nosotros hicimos en enero, y bueno, lo que se trata es de cerrar acuerdos directamente con la universidad para tener ese conocimiento compartido, esa ingeniería aplicada y también pues las colaboraciones con las empresas. Traerlo del ITC no es casualidad, es traerlo porque es un actor vital para el gobierno en lo que tiene que ver en cuestiones de innovación y mostrar lo que hacemos aquí. Se hacen cosas maravillosas que no solo cambian y transforman esta tierra, sino también el mundo. Escuchamos a Nabil Mina, que es concretamente rector de la Universidad IDN-ZOR. También estuvo el vicerrector de Investigación Científica y Cooperación de la universidad, pero a quien escuchamos es al primero. Vamos a compartir sus palabras. Très heureux de se retrouver aujourd'hui à l'ITC. Están muy contentos de estar aquí con la firma de este convenio, que hubo una primera visita de la delegación canaria a Agadir, y esto pues se marca un poco como continuidad. Están muy interesados en colaboraciones, en temas de innovación, de energía, de turismo, aunque no es un campo específico del ITC. Comentó también... Bueno, pues acuerdos entre universidades de esa zona, como digo, y de pues en este caso las universidades de Canarias. Saben que hay intención de relación con el gobierno de esta región, con el gobierno incluso de Marruecos, por parte del gobierno de Canarias, de mantener esa relación de amistad, de vecindad, dentro de la mayor de las normalidades. En tal caso, para ello pues llegan a acuerdos como los de las visitas, misiones, tanto para allá como para Canarias, de Canarias hacia Marruecos y de Marruecos hacia acá, y concretamente sobre esta región de Susmasá, y se habla pues mucho de acuerdos, entre otros los de abrir puentes, entre otras vías de transporte, vías de tanto de mercancías como de personas. Sin ir más lejos, ayer el puerto de Las Palmas y Agadir comunicaban, el puerto de Las Palmas decía ayer que trabaja una ruta de carga directa para ganar día y medio de trasiego, de tiempo, porque ahora pues no se tiene esa vía directa de el puerto de La Luz en el archipiélago canario, ni tampoco del puerto de Santa Cruz de Tenerife con ningún puerto marroquí. En su día, recordemos que la naviera Arbas tenía un barco, que por cierto encalló en su día, en fin, hubo muchísimos problemas, aquella línea se volvió a suspender, y hubo pues muchísimas críticas desde ciertos entornos en los que veía pues peligrar incluso hasta la ganadería canaria caprina, o veía que podía peligrar también
el sector primario en el archipiélago canario, la agricultura, porque en Marruecos evidentemente se puede cosechar, se puede cultivar a unos precios muy distintos y además no hay regulaciones tan estrictas como las que existen aquí en los campos canarios, que no vienen a ser otros que los de una región ultraperiférica que pertenece a Europa y que Europa impone unas normas y en las que obliga a los agricultores, al sector primario en definitiva, agricultores, ganaderos y también pesqueros, a cumplir unas normas que no cumplen otros lares, ¿no? Entre otros, pues por ejemplo, cómo se cultiva, de qué manera se cultiva, qué pesticidas se usan en Marruecos y sin embargo aquí una mano de obra mucho más económica, una mano de obra mucho más barata que si se usa y por tanto una competencia muy difícil de lidiar por parte del sector primario en el archipiélago canario. Y ahora se vuelve de nuevo a las andadas, ¿no? Se vuelve de nuevo. No hemos oído estos días voces contrarias, críticas hacia este entendimiento, esta apertura de nuevo con respecto a Marruecos desde aquí, desde Canarias, pero suponemos que en breve pues manifestarán como se manifestaron entonces, de hecho desde el propio Cabildo de la isla de Gran Canaria en años atrás se hacía referencia precisamente a las ayudas que se estaban dando por parte de Europa o por parte del gobierno de España e incluso los acuerdos entre gobierno de Canarias y gobierno de Marruecos para determinadas infraestructuras, ¿no? Por poner el ejemplo, la construcción del puerto de Agadir, ¿no? Ya oiremos seguramente opiniones al respecto de esta cuestión, si no es que ya están sonando. A la espera nos quedamos de las valoraciones que se hagan desde uno y otro ámbito. Ayer, por cierto, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, recibía la delegación oficial marroquí de Susmasá durante el encuentro. Los representantes reconocieron de primera mano el funcionamiento y las principales actividades del recinto portuario. La visita concluía con un recorrido en barco por las instalaciones del Puerto de la Luz y de Las Palmas. Y hay voces, hay todavía opiniones contrarias hasta de esto, hasta de que se le muestre de qué manera funcionamos, cómo funcionamos, porque son al fin y a la postre descubrir la idea de lo que tenemos en marcha. Escuchamos a la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Esta visita que nos están haciendo toda en esta misión empresarial, institucional también del puerto de Agadir en respuesta a esa visita que hicimos hace ya unos meses y uno de los aspectos que consideraban importante era conocer nuestros puertos, en particular este puerto, el puerto de la Luz. Hemos tenido un primer encuentro en la autoridad portuaria donde hemos podido explicarles de forma breve qué son nuestros puertos, nuestros potenciales, nuestras capacidades, en lo que creemos que podemos establecer puntos de apoyo, de conexión y sinergias con el puerto de Agadir. El puerto de Agadir es un puerto eminentemente pesquero, con un tráfico que está muy ligado a sus necesidades, no aspiran a nada más y en ese sentido tenemos un interés común en generar esa línea directa. La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas hablando de ese encuentro. También hablaba ayer el propio presidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, Luis Padrón, que recibía al presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Susmasá, Said Dor. Una amplia representación de su estructura, es parte de la delegación que ha invitado y organizado el gobierno de Canarias. Hoy nos toca hablar de aquí de economía y de comercio principalmente. Escuchamos al representante marroquí. Estoy encantado de estar aquí en la Cámara de Comercio. Es el traductor realmente. Me gustaría agradecer primero a mi amigo y mi compañero de la Cámara de Comercio de Gran Canaria. Todos hemos venido aquí con una delegación numerosa y vamos a entablar relaciones con Gran Canaria. Con la región de Susmasá hay diferentes... se abordaron distintas líneas de colaboración en ámbitos prioritarios como la digitalización, el comercio y especialmente el turismo, sectores con alto potencial de crecimiento compartido.
A ello se suma también el compromiso de trabajar conjuntamente en la identificación y captación de proyectos europeos que actúen como palanca de financiación para distintas iniciativas. Nos vamos a quedar con notas de Tenerife. Antes, recordar lo que decía ayer el ministro Torres, porque el ministro de Política Territorial, Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, condenaba con firmeza las agresiones verbales realizadas por Santiago Abascal, subrayando que por respeto institucional y personal no reproduciría los insultos vertidos. Torres considera que recurrir a la descalificación para ganar un debate público o captar votos en un mitin reflejan una falta de nivel político que define claramente a quien lo practica. Rechazo a la degradación del discurso público, decía ayer Ángel Víctor Torres. Escuchamos sus palabras. En esos términos de un miembro de un Consejo de Ministros, vamos a escucharle. Las agresiones verbales de Santiago Abascal, que como tengo mucha más vergüenza que él, no voy a reproducir. Creo que aquella persona que para intentar ganar un debate público o incluso conseguir un voto en un mitin electoral tenga que rebajarse y bajar al insulto tan soez como hizo Santiago Abascal, lo define claramente. Como tengo mucha más educación y vergüenza que él, no lo voy a repetir. Me produce náuseas escuchar a un representante político que ha sido elegido en las urnas hablar de otros representantes políticos con esos calificativos, con esos descalificativos, con esa falta de todo, ¿no? Y por tanto que se lo hagan ver, que se lo miren sus seguidores, ¿no? La violencia es un síntoma y un mecanismo del fascismo. Bueno, pues los nervios del partido Vox, que ve que parece que comienza a llegar a un tope en nuestro país. No sabemos en Canarias, evidentemente, hasta que no se hagan encuestas, pero lo que es a nivel nacional parece que frena un poco la intención de apoyo, de voto por parte, como decíamos, de los electores. Y bueno, pues en este caso la ensarta de descalificativos que al ministro Torres no le han parecido para nada bien. A ver qué es lo que pasa en las elecciones andaluzas, que será un antes y un después, sin lugar a dudas, de esta nueva trayectoria que hemos, recorrido tanto para la izquierda como para la derecha, para la ultraderecha, en este caso, como se le denomina a Vox. Ellos no lo consideran así, evidentemente. Seguimos por Tenerife porque registra su tasa de paro de 8,7%, que es la más baja en los últimos 19 años, por debajo de la media nacional y canaria. El dato mucho más favorable que el registrado a nivel nacional, 10,8%, y mejora, además, la media canaria, un 11,4%. Ayuda a mejorar esta media del archipiélago canario. La cifra de desempleo joven en la isla de Tenerife es del 13%, situándose por debajo del conjunto de España. En territorio nacional es del 24,5%, o sea, hay una diferencia ahí de casi, no de más de 10 puntos, ¿verdad? Y del resto de Canarias también, donde hay esa diferencia de unos 3 puntos y pico, 4 puntos, 17,35%. Manifiestan desde su satisfacción desde el Cabildo de la isla de Tenerife por estos datos que se dieron a conocer en la jornada de ayer. Creo que son datos de la encuesta de población activa. Este miércoles, por cierto, en la mañana estaba desarrollándose una rueda de prensa de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife. El Cabildo acoge la presentación también el martes, ayer, la presentación, dice el martes. Este martes 28 de abril tuvo lugar en el Salón Noble de la Corporación Insular la puesta de largo de la segunda edición de la prueba ciclista Tenerife Junior, segunda vuelta ciclista de Tenerife Junior, que se celebrará el fin de semana, el 2 y 3 de mayo, con una veintena de equipos de carácter insular, autonómico y también de carácter internacional. También se presenta en la jornada de este miércoles a mediodía el encuentro de mares en Tenerife, también en el Cabildo. El Cabildo conecta el Ponos Fest a más de 200 jóvenes en empresas o con empresas para impulsar la empleabilidad juvenil.
El evento contó con la participación de medio centenar de empresas, entidades y agentes sociales de la isla de Tenerife de 5 sectores diferentes. Allí estuvo también la presidenta del Cabildo, el Cabildo que pone el broche final al mes de la actividad física y la salud en la celebración de los encuentros deportivos de carácter escolar. Esta última semana de abril concretamente, 28, 29 y 30, se desarrollan 3 concentraciones en el área metropolitana, sur, norte y alrededor con alrededor de 1.000 escolares, como decíamos, en Tenerife. Tenerife, su cabildo que posiciona en Madrid tras las nuevas colecciones de baño, firmas del programa Tenerife Moda. El showroom de Piazza ha acogido ayer las propuestas estivales de la isla en cabeceras de referencia en el sector 2. También, y desde Tenerife, se comunica que se renueva el apoyo a la Feria del Libro de Santa Cruz de Tenerife. La consejera de Cultura del Cabildo así lo ha dicho. Y en este caso en el encuentro con autores y debates en el espacio Ángel Guimerá del Parque García Sanabria de Santa Cruz de Tenerife, el 30 de abril al 4 de mayo, por si están interesados en el desarrollo de las actividades del Día del Libro aquí en la isla de Tenerife. Y también el Cabildo y Nuevo Futuro organizan la primera jornada sobre gobernanza ética. Todo esto, como digo, de la isla de Tenerife, donde hay más, pero compartimos con la isla de Gran Canaria, en donde la Feria Gran Canaria Me Gusta prepara su 13ª edición, que dará protagonismo exclusivo a profesionales de aquí del archipiélago canario. De ello hablaba el presidente del Cabildo ayer. Cada año de aumentar el número de expositores, de presencia de personas de la isla, ¿no?, que vienen a disfrutar del producto del país, del producto kilómetro cero, pero también hemos querido este año que Gran Canaria Me Gusta tenga presencia en los distintos territorios insulares, dada la dimensión que ha ido adquiriendo en los últimos años. Canaria Me Gusta es una parte más de un trabajo transversal que se realiza del Cabildo de Gran Canaria para visibilizar, para hacer pedagogía, sensibilizar sobre el valor del producto kilómetro cero, el producto del país, el producto de Gran Canaria. Es también una manera de fusionar el sector, el trabajo que hacen los hombres y las mujeres del mundo rural con el sector de la gastronomía. En estos momentos con un nivel... 2 sectores y un excelente nivel, según reconoce el propio presidente del Cabildo de la isla de Gran Canaria, ese sector primario con el sector del consumo, ¿no?, que es en definitiva el que interesa. También, y con respecto a el Cabildo de Gran Canaria, se inaugura, creo que eso es hoy cuando se está inaugurando, sí, efectivamente, la estación fotovoltaica de los Cádiz, de El Tablero y Las Longueras, al sur de la isla de Gran Canaria. También hoy se presenta, o se ha presentado ya en la mañana, la 20 edición de la feria del festival, mejor dicho, olviden lo de la feria, Festival Mar Abierto, que se desarrollará también en los próximos tiempos. Pero hoy está siendo en su 20 aniversario la presentación en Las Palmas de Gran Canaria, en Gran Canaria en definitiva. El presidente del Cabildo participa en el acto con motivo del 70 aniversario de la marca Clipper, y que, bueno, pues tiene lugar esta jornada de miércoles por todo lo alto en el pueblo canario, en la capital Gran Canaria, a partir de las 12:30. Kevin Díaz gana el tercer concurso de bocadillos con queso del cuarto Foro Internacional de Queso de Gran Canaria, que se celebra en el Hotel Santa Catalina en la capital Gran Canaria. Y ya, pues nos hemos pasado de tiempo y no queríamos marcharnos sin recordar que se ha llevado un varapalo la protección del monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife. Ni un solo voto a favor de la declaración de bien de interés cultural en la ponencia, mejor dicho, técnica del Gobierno de Canarias. La ponencia técnica del Gobierno rechaza la declaración como bien de interés cultural este monumento a Franco de Santa Cruz de Tenerife, incoada por el Cabildo para proteger esta escultura, defendiendo que no es así, que no es un monumento a Franco. Bueno, debate que se ha venido desarrollando durante mucho tiempo, y creo que le queda algún tiempo todavía. Gracias por la atención prestada. Hasta este miércoles. Nos encontramos a partir de las 11 y algunos minutos de la mañana. Gracias. Les invitamos a seguir ahora con Joan Gualo después de la pausa, claro. Estás escuchando Archipiélago Directo en Capital Radio Gran Canaria.
Capital Radio. Es la 1 de la tarde, las 12 en Canarias. Capital Radio. Servicios informativos. Buenas tardes. El indicador de sentimiento económico de la zona euro ha bajado en abril por tercer mes consecutivo. Se ha situado en 93 puntos frente a los 96,2 del mes anterior. Eso supone la lectura más baja desde noviembre del año 2020. El dato es elaborado por la Comisión Europea al cumplirse 2 meses desde el comienzo del conflicto en Irán. Por cierto, que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha advertido de que las consecuencias de la guerra podrían prolongarse meses o incluso años. Se insta a los países europeos a que reduzcan su dependencia de energía importada. Afirma que será clave para el bloque la neutralidad tecnológica. Esta es la segunda crisis energética en 4 años y la lección debería estar muy clara. Nuestra excesiva dependencia de los combustibles fósiles importados nos hace vulnerables.